Hola amigos, bienvenidos a tu programa de educación médica continua. Te habla el doctor Néstor Ramírez. Hoy quiero compartir con ustedes el hecho de que los procesos metabólicos y bioquímicos del cuerpo humano son muy complejos y están totalmente íntimamente relacionados. No podemos aislarlos unos de otros. Muchas veces tú actúas en un punto y obtienes un resultado en otro punto y viceversa. Yo quiero referirme en esta ocasión a un medicamento que fue originalmente diseñado para la diabetes mellitus tipo 2 y resulta que termina con interesantes efectos a nivel del paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, paciente evidentemente cardiópata. Me refiero a la dapagliflozina. La dapagliflozina es un medicamento fue aprobado en el año 2014 por la FDA y bajo los nombres farmacológicos o comerciales de Dactylus, Elistrider, Forxiga, etc., cuyo mecanismo de acción es bloquear la reabsorción de esa glucosa que se elimina a través del riñón en una porción del tubo contorneado proximal de la nefrona del riñón, que se absorbe, por cierto, el 90% y un 10% se elimina por la orina. Esto es muy interesante porque el riñón filtra diariamente 180 gramos de glucosa por día, 180 gramos. Y nosotros en nuestra sangre tenemos aproximadamente 80 miligramos por decilitro, que es lo normal, es decir, 0,8 gramos por litro. Si nosotros multiplicamos 0,8 gramos por 5 litros de sangre, que es lo que aproximadamente podemos tener, eso nos da aproximadamente 4 gramos de azúcar, de glucosa en el cuerpo humano, y el riñón está filtrando diariamente 180 gramos, es decir, es importante, es muy importante, y el efecto a nivel de la reducción, de la reabsorción de esa glucosa por el túbulo renal es de aproximadamente de 30 hasta un 50%, los resultados que han evidenciado el bloqueo de este cotransportador de glucosa sodio a nivel renal. Este medicamento es bastante importante, bastante interesante, con resultados de no inferioridad con respecto a los otros medicamentos hipoglicemiantes, y mucho mejores resultados ha demostrado cuando se asocia a otros hipoglicemiantes tipo metformina, por ejemplo. Al bloquear la reabsorción de esa glucosa que se filtra por el riñón, al bloquearla se va a perder entonces glucosa por orina, y se va a perder sodio y se va a perder agua, y allí su mecanismo de acción posteriormente. Yo quiero mostrarles estas siguientes láminas, por ejemplo, que nos hablan de algunos estudios de investigación, algunos estudios multicéntricos que se han hecho, metaanálisis. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Liver, el estudio DAPA-HF, en donde nosotros podemos ver en esta primera lámina que apreciamos acá unas curvas en el eje de las ordenadas. La línea roja es el grupo de personas, de pacientes, más de 6.000 pacientes se estudiaron acá, los que fueron tratados con placebo, y en la línea azul vemos que el número de las personas los pacientes que fueron tratados con el medicamento. Vemos que hay una separación de las curvas en el eje de las ordenadas, es decir, el vertical nos habla aquí de la incidencia de problemas, de complicaciones. Vemos que la curva azul con el medicamento está más baja, o sea, tiene menor incidencia de una manera estadísticamente significativa, hasta de un 40% menos complicaciones en estos pacientes. Claro, evidentemente que estos pacientes no fueron exclusivamente solo tratados con el medicamento, eran pacientes diabéticos, con cardiopatías, con insuficiencia cardíaca, con falla cardíaca, con fracción de eyección disminuida, otros normales, pero se observa acá que el objetivo primario en estos estudios, y así se ha comportado en casi todos los estudios, vemos que hay una reducción importante en el objetivo primario de las investigaciones, con disminución de la mortalidad cardiovascular y del empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Hay otros resultados, quizás no estadísticamente significativos, como vemos acá en la imagen, en la gráfica 4, vemos que la mortalidad cardiovascular hubo una tendencia a la disminución. Ven que las curvas no están muy separadas, igual que los objetivos secundarios como mortalidad por todas las causas no están
muy separadas, pero ahí se evidencia de que hay una tendencia positiva, aunque la mejoría clínica y reducción de estos pacientes con dapagliflozina redujo el objetivo primario de mortalidad cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca levemente reducida e inclusive con insuficiencia cardíaca preservada. La dapagliflozina no logró, como te acabo de decir, disminuir significativamente la mortalidad cardiovascular por todas las causas, pero sí hubo una tendencia a la reducción y fue muy eficaz en pacientes con fracción de eyección, es decir, fracción de bombeo menos de 60%, en pacientes también con fracción de eyección más de 60%, no tiene necesariamente que ver con la fracción de eyección, mejoraba a los pacientes, los estabilizaba y mejor índice pues, de reducción de hospitalizaciones. Estos resultados ustedes pueden observar porque solamente presentación de uno, pero así se refleja en todos los estudios, que en los pacientes con insuficiencia cardíaca la dapagliflozina ha demostrado interesantes resultados. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? ¿Por qué razón? Quizá hay varias hipótesis, mejora a pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente de la fracción de eyección, si está bajo, si está normal o si está diabético. No, lo cierto es que al parecer mejora su estado clínico, disminuye las hospitalizaciones y la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones asociadas. Quizá se deba pues, a que hay una reducción de procesos inflamatorios, ¿no? Así lo explican las tesis y las hipótesis de los autores. Y quizá al bloquear la recaptación a nivel renal de glucosa, de sodio, de sal y por supuesto de agua, porque eso arrastra agua, hay mayor diúresis porque el paciente orina más, pierde más líquido, reabsorbe menos líquido, hay menor volumen sanguíneo, hay menor estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que reduce la presión arterial, hay disminución pues, del sistema nervioso simpático, hay menor frecuencia cardíaca, actúa como si fuera un betabloqueante reduciendo pues, ese trabajo cardíaco al disminuir la glucosa como sustrato inicial, facilita pues la disposición quizá de ácidos grasos, de cuerpos cetónicos, que es el sustrato fundamental para que el músculo cardíaco trabaje, ¿no? Dispone más cuerpos cetónicos y menos glucosa porque han bajado los niveles de glucosa. Y aquí en esta última lámina, en la lámina número 6, yo quiero mostrarle que quizá probablemente hay una explicación que se está dando recientemente con respecto a este medicamento. Veamos acá, la parte central es la célula. Existen una serie de cotransportadores de proteínas integrales de la membrana de la célula, ¿no? Que es importante porque ellas mantienen el equilibrio iónico, el pH de la célula, el estado iónico, las cargas eléctricas. Y cuando hay situaciones de isquemia o de estiramiento, como en el caso de insuficiencia cardíaca, que el músculo se estira, se debilita, hay una hiperactivación de esos transportadores, especialmente el que está en el centro, que se llama NHE1. Y al estar hiperactivado, él aumenta pues la entrada de sodio al interior de la célula y también activa la entrada de calcio al interior de la célula y se acumula mucho sodio y calcio. Entonces, al parecer, este medicamento, la dapagliflozina, reduce la hiperactivación de estos transportadores de sodio y de calcio, y al disminuir la concentración de sodio y de calcio, mejora el pH de la célula, mejora la operatividad y la funcionalidad de la célula. Es muy interesante y por eso quiero volver al principio que les decía, que los procesos bioquímicos y metabólicos del cuerpo humano están íntimamente relacionados. No significa con esto que yo esté induciendo a que utilices este producto o medicamento, porque hablé inclusive de nombres comerciales. No, simplemente quiero que sepas, que revisemos todos juntos siempre una actualización médica continua de que este medicamento que inicialmente pues, se diseñó para la diabetes mellitus tipo 2, que por cierto ha dado muy buenos resultados, también ha dado resultados y se está utilizando, tenga o no diabetes tipo 2 en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Sigue con nosotros en nuestras redes.